Para lograr un cambio, primero tenemos que empezar a hacer algo, a crear algo en la realidad, a tomar una acción objetivamente verdadera. Y esa cuestión de hacer forzosamente implica acercarnos a la realidad, acercarnos a lo que en verdad existe para poder interactuar con ese algo, para poder incluso manipularlo un poco y dirigirlo hacia donde nosotros queremos provocar ese cambio. Esto significa, y como ya lo hemos visto en los últimos capítulos, alejarnos un poco del mundo de la teoría, que es muy buena, que es muy prudente, que es muy importante, pero para poder hacer tenemos que enfocarnos, al menos durante ese periodo de aprendizaje, enfocarnos exclusivamente en la parte práctica de las cosas. La teoría es muy buena porque nos permite lo que podría llegar a ser, esas visiones de algo que podría ser mejor, más eficiente, más justo. El detalle está en que para nosotros poder hacer un cambio, primero debemos aceptar lo que ya es, lo que existe en el hoy, en el presente, en vez de tratar de hacer que la realidad sea forzada o encaje perfectamente con la idea de lo que nosotros pensamos que debería de ser el mundo. Al contrario, primero debemos tomar lo que el mundo ya es para después tomar esa teoría, tomar esas ideas, esos ideales y adaptarlos a la realidad para tratar de que la realidad efectivamente logre mejorarse un poco y no quede como una fantasía, no quede como algo que va a sonar muy bonito, que va a sonar muy ideal, pero que no va a tener ningún efecto práctico, que nunca jamás va a poder tener cabida en el espacio del presente, en la realidad de las cosas. Y esto puede ser un poco desesperanzador, especialmente si la realidad, si el sistema de que está actuando en la realidad es un poquito injusto, es un poquito ineficiente. Si tú alcanzas a ver con un poco de uso de razón que las cosas podrían ser mejor, que podrían tener un giro diferente, y esto es incluso más grande si tú te tomaste la molestia de aprender un poco, de estudiar algo que te interesa, pues obviamente vas a tener una teoría más completa, vas a tener ideas que en los libros, que en las teorías, que en las historias suena bastante bien, y al momento en el que entras en la realidad hay ese choque de que lo que en verdad existe muchas veces, la gran mayoría de las veces, no tiene mucho que ver con lo que ves en los libros o en la teoría, porque la teoría es esa mejora, es ese ideal. En la mayoría de los casos también hay teoría práctica que es fenomenal y te permite aplicarla en el mundo real de manera casi inmediata, pero la mayoría de la teoría tiene ese enfoque ideal. Entonces tenemos ese pequeño conflicto porque la idea que tenemos en nuestra mente, ese mundo teórico, esa opinión, se nos hace una mejor opción que lo que nos presenta la realidad, y esa inconformidad es un elemento clave en esta situación, porque si tú no pensaras que en tu mente hay algo mejor de lo que hay en la realidad, pues no habría conflicto. Dudo mucho que alguien dijera, pues es que las cosas pueden ser peores, a mí me podrían, según mi teoría, tratar de manera más injusta, me podrían dar menos, podría recibir más dolor por menos beneficios. Dudo mucho que alguien tenga ese tipo de inconformidades con la realidad. Normalmente es esa inconformidad respecto a la visión mejorada que tenemos nosotros. Y eso es muy bueno, eso es muy noble, porque al menos significa que tienes dentro de ti la capacidad de ver las cosas de una manera mejor. Tienes la capacidad de conceptualizar un presente donde las cosas podrían tener un mejor uso, donde podrían ser un poco más eficientes. Y eso es perfecto, porque todo cambio empieza con una pequeña semilla. El detalle es que debemos aprender a cultivar esa semilla en el campo de la realidad para que se pueda transformar en algo real. Puede ser algo muy pequeño, puede ser algo muy noble, pero algo real. En vez de que sea una planta maravillosa, extraordinaria, que cure todas las enfermedades del mundo, pero al momento en el que pongas esa semilla fantasiosa en el piso de la realidad, pues se desintegre en cenizas porque no va a tener manera de poder existir. También debemos de aprender a apreciar un poco la dificultad de lograr cambios en la realidad, de que las cosas no sean tan sencillas como que tú simplemente pienses una idea y que inmediatamente tenga un efecto real, que inmediatamente las cosas cambien al capricho de tus ideas. Y esto puede sonar un poquito raro si lo enfocamos a ti, pero tomemos en cuenta que todo mundo tenemos idea de lo que el mundo debería de ser, de lo que se supone que es justo, de lo que se supone que es correcto. Y si la realidad fuera algo tan maleable para que lo que cada persona pensara se transformara en algo efectivamente real,
entonces el mundo sería un desastre, jamás podríamos tener un presente, estaría todo cambiando constantemente porque todo el mundo pensamos diferente. Aunque todos quisiéramos de manera milagrosa apuntar hacia el mismo objetivo, todos veríamos ese objetivo de manera distinta, lo que causaría que la vida pues estuviera cambiando. En cambio, si la realidad tiene esas barreras de que, ok, necesitas ciertas capacidades, ok, necesitas ciertas limitaciones, hay cosas que son imposibles, hay cosas que requieren mucho esfuerzo, hay cosas que requieren cierto trabajo para poder realizarse. Eso es una gran bendición porque significa que entonces podemos apuntar hacia cierto orden, hacia un cierto nivel donde no será perfecto, donde no será ideal, pero al menos no será caótico, al menos será definido, no será una masa transformante que realmente no significa nada, que jamás logra sedimentarse en una sola realidad. Pero aún tenemos pendiente resolver ese sentimiento interno de inconformidad. Tal vez ese sentimiento tenga algo que ver con que si tan solo nos hicieran caso, si tan solo nos permitieran tratar de intentar lo que nosotros creemos que es correcto, lo que nuestra idea del mundo mejor, tal vez no ideal, pero un poco mejor, que nos dieran la chance, que nos escucharan, que nos dieran ese espacio. Y tal vez con solo escuchar estas palabras dentro de ti ya está surgiendo ese sentimiento de inconformidad. Cuando te topas con la realidad y te sientes que no te escuchan y te sientes que tu opinión no cuenta, pues es esa consternación y es un sentimiento muy fuerte porque ahorita no está sucediendo y solamente con escucharlo ya está empezando a surgir esa emoción dentro de ti. Y eso es lo que tenemos que aprender a controlar, a manejar, porque esa es la mayor barrera que tenemos para poder aceptar la realidad como es. Y como ya te dije, si no aceptamos la realidad, entonces no vamos a poder hacer ningún cambio. Toda la teoría pues se va a quedar en ideas. No vamos a tener esa capacidad de transformarlo en algo práctico. Y aquí la palabra clave es aprender a controlar. Muchas veces te van a decir que las emociones deben de eliminarse, de suprimirse, de borrarse. Yo pienso en lo personal que ese no es la manera más adecuada de tratar con uno mismo. Porque las emociones, si están controladas, si están aprovechadas de la manera adecuada, se convierten en un combustible tremendo. Esa emoción de inconformidad adentro tiene un ideal, adentro tiene una idea que tú estás conceptualizando de un mundo mejor. Y si la tomas de la manera adecuada, va a ser combustible para que puedas proponer un cambio y que las cosas en verdad puedan ser mejores, que puedan ser más justas, que puedan ser más eficientes. Pero hay que tener muy en cuenta que la emoción es una ayuda, no la debemos de poner en el asiento del pasajero, porque entonces pasa eso, nos cegamos, nos gana la emoción y entonces dejamos de escuchar y nos encerramos en el ideal que no existe y rechazamos la realidad porque no nos parece adecuada. Si la ponemos en el asiento del pasajero que nos esté dando consejos, pero que nosotros seamos la fuerza que toma las decisiones, entonces podemos tomar la realidad y al mismo tiempo escuchar esa intención dentro de nosotros que nos dice, ok, esto que estás tomando, más adelante lo podemos mejorar un poco. Ok, déjame aprender cómo son las cosas, pero yo tengo este plan, yo tengo este proyecto que me gustaría realizar a futuro. Y podemos empezar a hacer cambios muy pequeñitos. Esa es la gran ventaja. Recuerda, el cambio empieza con semillas muy pequeñas. Tú no sabes hasta dónde va a poder llegar un cambio muy pequeño que tú logres hacer en la realidad, un pequeño ajuste que logres hacer en el mecanismo que ya existe. Porque mientras algo sea real, sea lógico, tenga cierto sustento, entonces tú no sabes hasta dónde va a poder llegar ese cambio. Es como una pequeña semilla de maíz, tú la plantas en el suelo y la plantas en la realidad y la sabes cuidar y la sabes nutrir y la sabes desarrollar para que en la realidad crezca en una gran planta, que no solo se queden intenciones, que no solo se queden ideas, sino que realmente sucede esa transformación y al final ese pequeño cambio puede resultar en una mazorca que tiene un sinnúmero de nuevas semillas que después incluso pueden transformar todo el panorama en un gran maizal. En vez, te repito, de tratar de perseguir ese fruto ideal, que sea maravilloso, que sea perfecto, pero que no tenga cabida en la realidad. Incluso podríamos decir, ahorita que estamos tomando el tema del maíz, que por eso los antiguos aztecas consideraban el maíz como una planta muy noble, como la muestra de algo divino, que nosotros éramos gente del maíz, porque el maíz es una semilla muy humilde, es una semilla que no parece que tenga mucho chiste, pero es una semilla que existe en la realidad, es una semilla que da frutos que en verdad
podemos consumir, que en verdad podemos utilizar para transformarlos en diferentes alimentos, para transformarlo en diferentes tejidos, en diferentes materiales. Como algo tan noble como una simple mazorca de maíz puede dar una gran amplitud de cosas, incluso alimento de lo que consumían los antiguos aztecas, darle combustible a toda una gran civilización. Ese es el poder de lograr que algo real germine, crezca, florezca, por pequeño que pueda ser. Pero regresemos a lo de controlar la emoción. Muchos racionalistas te van a decir que no, que la emoción es algo que hay que eliminarse, que hay que tener una razón pura, fría, siempre estar en un estado de serenidad total. Yo difiero un poco. En esto nadie tiene la razón, son opiniones. La mía es que si nosotros borramos la emoción, entonces estaríamos disminuyendo nuestra humanidad. Los racionalistas te van a decir que no, que tú eliminas tus emociones y vas a poder ascender a un grado de casi divinidad, te vas a volver algo más que un humano. Mi teoría, mi sentir es que te vuelves en algo inferior a un humano. Por eso todos le tenemos miedo a que en el futuro nos dominen las máquinas, una fuerza totalmente racional, sin emociones, algo frío, calculado. Tal vez sea perfecto, tal vez sea lo ideal para transformar la realidad, pero sabemos que no es realmente bueno, que algo le falta en esa pieza, porque sabemos que somos humanos, sabemos que tenemos emociones, sabemos que las emociones nos dan a veces ese algo especial, esa perspectiva que puede parecer ilógica, que puede parecer irracional, pero que le da esa chispa de interés y que nos permite crear cosas que lógicamente no deberían de tener cabida, que racionalmente no deberían de poder existir, pero la emoción nos da esa chispa de poder crear el cambio, de no nada más ir a lo más eficiente, sino poder hacer cosas diferentes, cosas especiales. Si aprendemos a transformar esa emoción, darle esa canalización para algo útil, para algo de provecho. En este caso, y como ya te he estado comentando, la inconformidad es eso que nos permite ver un futuro mejor. Tal vez el futuro de ahorita es muy racional, es muy efectivo, tiene todo el sentido del mundo, pero nosotros podemos alcanzar a ver una pequeña mejora, tal vez sea un poquito menos eficiente, pero te dé mayor satisfacción de vida, tal vez permita una mejor convivencia entre dos personas, entre dos naciones, y eso lleva a un gran cambio a largo plazo. Las emociones nos dan esa pequeña ventaja, pero siempre hay que mantener en cuenta, hay que aceptar lo que es, porque lo que podría ser, lo que debería de ser, eso es el sirviente de lo que ya es, de lo que ya existe, de la realidad, del presente. No hay que invertirlo, no hay que tratar de pensar que el presente debe de ser el sirviente de lo que teóricamente podría llegar a ser. Para eso necesitamos construir y entablar los cimientos en la realidad, para después ya tener las herramientas, las facultades, las capacidades de materializar nuestras ideas, de podernos acercar un poco más hacia donde nuestras emociones nos están dirigiendo. Y esto se logra a través de controlar nuestra emoción, ponerla en el asiento del pasajero, al menos por un momento. Y siempre recordando que controlar no es lo mismo que eliminar o suprimir. Al menos en mi experiencia personal me ha servido mucho poder tener esa templanza de poder controlar un poco mi emoción, el tiempo suficiente para poder agarrar lo que en verdad existe. Y a veces lo que existe resulta que es muy útil, resulta que es muy bueno, resulta que es muy eficiente y es una mejor manera de lograr el objetivo que yo tenía en comparación a la teoría. Muchas veces me ha pasado, nada más hay que tener esa templanza de poder tomar y después ya analizas y después ya comparas, incluso después empiezas a hacer pequeños ajustes, darle tu toque personal, pero hay que aprender a tomar lo que ya es, lo que ya funciona. Y muchas veces esa templanza, esa capacidad de esperar un momento nos puede mostrar que la realidad no es tan amenazadora, no es tan injusta como pensábamos. A veces nosotros de manera superficial podemos decir, es que esa ecuación no es justa, ese trato no es el adecuado, y después nos damos cuenta de que si cambiamos ese pequeño espacio de la realidad, entonces va a dar una serie de consecuencias que al final causan un resultado peor, un resultado que afecta toda una serie de ramas que no alcanzamos a ver, que no alcanzamos a comprender. A veces tomar la realidad nos permite revalorar nuestras ideas, nuestros ideales, nuestro sentido de lo que es justo, bueno, perfecto, equitativo, eficiente.
Y esa es una de las grandes ventajas de poder tomar la realidad. Incluso tomar la realidad nos permite crear cambios verdaderos. Muchas veces lo hemos visto en las clases de historias, que el profesor ya por ahí de preparatoria te dice, miren, pues esta revolución le hizo un grupo de personas nada más para darle la vuelta a las cosas y que todo siguiera exactamente como estaba, si no es que peor, pero ahora con un grupo diferente de personas al mando. ¿Qué pasa? Ellos tenían un buen ideal, ellos veían un mundo mejor, un país donde podía haber más justicia. Pero ¿qué pasó? No tomaron algunas realidades, hacen el cambio, hacen el desborote, pero pues no tienen el cimiento suficiente para realmente resolver el problema, para realmente identificar el problema, para realmente manipular las circunstancias relacionadas con ese problema. Y al final pasa eso, puedes hacer toda la batalla de la revolución, puedes hacer toda la batalla del cambio. ¿Y qué va a suceder? Que te vas a quedar exactamente con lo mismo que existía, porque la realidad no la tocaste. Y hiciste todo el cuento, hiciste todo el choro, todos los gritos de guerra, fuegos artificiales. La realidad no le pusiste ni un dedo encima. ¿Por qué? Porque nunca te tomaste el tiempo de tomarla. Te fuiste guiando con puros ideales y la situación va a seguir exactamente igual. Creo que este video estuvo bastante interesante. Tomé varios puntos, espero que te haya podido entregar algo entretenido, algo interesante que puedas incluso compartir con tus amigos en la próxima vez que se reúnan. Como siempre, te invito a que te unas a la conversación. Este es tu canal, estos son tus videos. Estas ideas las hago especialmente para ti, para poder tener ese diálogo. Si tú abajo en la caja de comentarios me dejas alguna sugerencia, la tendré muy en cuenta. También te invito a dejarle un me gusta en el video, sirve de mucho al canal. Compartir es lo más extraordinario que puedes hacer, porque permites que el material llegue a más personas. Con simplemente compartirlo en tu perfil de Facebook, simplemente pasárselo a un amigo y ya estás haciendo ahí, bueno, estás ayudando al canal de una manera increíble. Y eso es todo por el video de esta semana. Mi nombre es Paul Favela, te deseo un día extraordinario, increíble y nos vemos en el próximo video.